Hola, en este video vamos a hablar de capilaridad. Este fenómeno es el que utilizan, por ejemplo, las plantas para llevar el agua desde el suelo hacia las hojas. Esto sucede cuando nosotros ponemos un tubito pequeño en contacto con una superficie de líquido. Dependiendo del líquido y dependiendo del material del tubito, entonces podemos ver que el líquido va a ascender por el tubo gracias a la tensión superficial o va a descender el nivel por el tubo. Vení, acompañame al pizarrón, así desarrollamos esto. Veamos lo que es la capilaridad. La capilaridad es cuando nosotros estamos insertando o sumergiendo un tubo en un líquido. Ahora bien, pueden pasar dos cosas distintas, dependiendo del líquido y dependiendo del vidrio, como habíamos visto en las propiedades de tensión superficial. El fenómeno puede llevarnos a que la columna de líquido suba por el capilar o que la columna de líquido baje por el capilar. Veamos primero cuando sube por el capilar. Cuando sube por el líquido, lo que vemos es que la tensión superficial está haciendo de esfuerzo para aguantar el peso que se está levantando. Con lo cual, fíjate que todas las tensiones que están en la dirección X se van a anular con el simétrico que está del otro lado. Y todas las direcciones de tensión que van en la dirección Y van hacia arriba y están haciendo la fuerza para levantar el peso de líquido que está aquí. Este caso, por ejemplo, sería el de agua más vidrio, en donde agua va a ser nuestro líquido y vidrio el material de nuestro capilar. En este caso lo que sucede es que las fuerzas de atracción entre el líquido y el capilar son más grandes que las fuerzas de cohesión, que son las que atraen moléculas de líquido con otras moléculas de líquido. Caso contrario, sucede cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mercurio y vidrio. En este caso, las fuerzas de cohesión son más grandes que las de adhesión, con lo cual el líquido va a sufrir una especie de repulsión hacia el vidrio. En este caso, la fuerza de tensión va a ir hacia abajo y la línea de líquido va a tender a disminuir, con lo cual lo que está haciendo la tensión superficial es desplazando el peso de líquido que había inicialmente aquí. Ya sea un caso o el otro, lo que está haciendo la tensión superficial es desplazar peso, con lo cual la fuerza que está haciendo va a ser igual al peso de líquido que había o que hay en el capilar. Una cosa a tener en cuenta es la dirección de la tensión superficial, que va a ser tangente al último punto de contacto entre las moléculas del líquido y el capilar. En este caso, esta tangente va a ir para allá, en este otro caso la tangente va a ir para allá, y en el caso del mercurio, una tangente va para acá y otra para allá. Ahora bien, expresemos esto de forma matemática. Lo que habíamos dicho es que la fuerza total de la tensión superficial lo que hacía era soportar el peso, con lo cual el peso podemos decir que va a ser la fuerza total de la tensión superficial, que va a ser en el anillo de mi capilar 2πr, el cual va a ser el perímetro interno del capilar, por la tensión superficial, que sería la tensión que tengo en cada punto, o la tensión por unidad de longitud, con lo cual multiplicado por el perímetro me va a dar la fuerza total. Afectado por el coseno de alfa me va a dar la componente en Y que yo quiero para ver el peso que estoy soportando. El peso también sé que es masa por gravedad y va a ser la masa del líquido. La masa yo sé que la puedo expresar como densidad por volumen, con lo cual me va a quedar densidad por volumen por gravedad y yo el volumen lo puedo abrir como base por altura. La base va a ser la del círculo, va a ser pi r cuadrado, y la altura va a ser lo que se eleve el líquido, con lo cual mi peso también lo puedo expresar como densidad pi r cuadrado por h por g. Fíjate que puedo igualar esta cantidad con esta, con lo cual me quedaría la parte de tensión superficial igualado al peso que yo estoy soportando. Fíjate que de los dos lados yo tengo el radio, con lo cual radio se me va con el cuadrado del otro lado, pi se me simplifica con pi, y lo que llego es una presión final del fenómeno de capilaridad, que me dice que 2 veces el valor de la tensión superficial por el coseno de alfa va a ser igual a la densidad por el radio, por la altura que se está elevando el líquido, por la gravedad. Hagamos un pequeño ejercicio para que esto quede más que claro. Los datos que me da el problema es la densidad que tengo del líquido de 750 kilogramos por metro cúbico. Me dice que tiene un radio de 0,5 milímetros, el capilar que vamos a estar introduciendo en el líquido, y que el líquido dentro del capilar se va a elevar 1,8 centímetros, con lo cual estamos trabajando con un líquido que tiene más fuerzas de adhesión con el capilar que de cohesión con el propio líquido. En este ejercicio no nos habla nada del ángulo, con lo cual podemos suponer que el ángulo que tenemos entre la tensión superficial y el capilar va a ser 0 y que, dado esto, el coseno de alfa, que es coseno de 0, va a dar 1. Esto es el caso en donde el líquido ascienda. Si por ejemplo tuviéramos un caso en donde el líquido descienda, podríamos tomar a alfa como 180, con lo cual el coseno de alfa nos daría menos 1. Siempre que no tengamos dato del ángulo,
o no nos pida calcular el ángulo, podemos hacer esta suposición. Ahora bien, dados estos datos, el ejercicio nos pide calcular la tensión superficial del líquido con el capilar. Con lo cual, recordemos la fórmula, va a ser 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo, igual a la densidad del líquido por el radio, por la altura que se genera en el capilar, por la gravedad. Y nosotros nos pide calcular la tensión superficial. Con lo cual, para despejarla, pasamos dividiendo el 2 y el coseno del ángulo. Ya con esta ecuación podemos reemplazar los valores. 750 va a ser la densidad, el radio 0,5 por 10 a la menos 3 metros, la altura 0,018 metros y la gravedad 9,8. Todo esto dividido 2 por el coseno de 0, que habíamos dicho que era 1, por 1. Reemplazando esto en la calculadora, obtenemos que el valor de tensión superficial es de 0,033 newton sobre metro. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Hay que tener bien en cuenta la geometría que estamos utilizando en la tensión superficial. De esa manera vamos a poder adecuar el perímetro a la ecuación de tensión superficial y así obtener un buen cálculo. Te dejo para que sigas practicando. ¡Nos vemos! ¡Chu, chu, chu, chu!